Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a crear el código en VBA para los eventos clic de los botones de nuestro formulario crear artículo. Antes de entrar en ello, vamos a ver una propiedad más de los botones de comando que nos van a permitir, en este caso, darnos información sobre cuál es la función de cada uno de los botones que tenemos en los formularios. Si nosotros nos colocamos encima y nos quedamos parados, veremos que nos sale una etiqueta debajo que nos dice guardar registro. Si lo hacemos sobre el otro botón de comando, nos dice cerrar formulario. Estas son las etiquetas informativas que nos da Access a través de la creación de botones en el asistente. Pero nosotros podemos modificar el texto que aparece en ellos. Vamos a ir a vista diseño del formulario, vamos a pulsar el primer botón y vamos a ver sus propiedades. Nos vamos a la pestaña de otras y vemos que aquí tenemos texto de ayuda del control y nos dice guardar registro, que es el mensaje que se nos presentaba al situarnos sobre el botón. En este caso vamos a poner guardar registro y salir, por ejemplo. Y en el otro nos dice cerrar formulario. Vamos a ponerle, en vez de esto, salir sin guardar. Lo vamos a poner así, vamos a guardar las modificaciones en las propiedades y entramos en modo formulario. Si nos colocamos ahora encima, veremos que nos dice guardar registro y salir. Y si nos ponemos en el otro, vemos que nos dice salir sin guardar. Bueno, hemos visto ya una propiedad más y ahora vamos a empezar a crear el código en VBA para estos botones de comando, ya que dijimos que las funciones que nos ofrecía el asistente para creación de botones de comando no era suficiente para lo que nosotros queríamos hacer en nuestra aplicación. Antes de nada vamos a ver una pequeña presentación de lo que es VBA y de lo que es la programación orientada a objetos. Microsoft Access es una base de datos que contiene multitud de asistentes que nos facilitan la automatización de tareas, como por ejemplo la creación de controles en formularios. Sin embargo, estas tareas son muy básicas y hay momentos en los que las funciones facilitadas por Access no son suficientes para el perfecto funcionamiento de nuestra aplicación. Es entonces cuando tenemos que hacer uso de un procedimiento que nos ofrezca todas las posibilidades para realizar el trabajo necesario en cada acción. Esta posibilidad nos la ofrece VBA a través de las asignaciones de procedimientos en sustitución de las macros facilitadas por Access. VBA, cuyo significado es Visual Basic para aplicaciones, es un lenguaje de programación orientado a objetos que nos permite la creación de código ejecutable en las aplicaciones integradas en Microsoft Office y por lo tanto también en Access. Pero, ¿qué es la programación orientada a objetos? Pues es un tipo de programación que está enfocada a los procedimientos que se pueden realizar según el comportamiento de una serie de objetos al recibir una determinada acción que genera un evento. En esta definición tendremos que concretar qué es un objeto, un evento y un procedimiento. Dentro de Access, un objeto estará formado por cualquier componente que nosotros podamos crear dentro de la aplicación, como por ejemplo una tabla, una consulta, un formulario, los controles que podemos colocar dentro del formulario, etc. Incluso la propia aplicación de Access se puede considerar como un objeto. Estos objetos a veces se reúnen en grupos de objetos llamados colecciones. Por ejemplo, Forms es una colección que incluye todos los formularios que se encuentren abiertos en la aplicación mientras se está ejecutando. Todos los objetos, tal como hemos visto, poseen propiedades que los definen. Estos objetos tienen la particularidad de reaccionar a ciertos eventos, es decir, cuando nosotros o el propio programa ejerza una acción sobre un determinado objeto, éste responderá ejecutando un determinado procedimiento que tenga asociado. Veámoslo más claro con un ejemplo.
tenemos un botón de comando llamado vete a abrir dentro de un formulario. Al pulsar con el ratón encima de él, se genera el evento clic sobre ese objeto. Access, que está al tanto, detecta el evento y busca la macro o el procedimiento que tiene asociado en el evento al hacer clic y lo ejecuta. En el caso de que sea un procedimiento, Access buscará dentro del editor de Visual Basic la subrutina sub vete abrir clic, que contendrá una serie de instrucciones. Estas se ejecutarán en orden hasta llegar a la instrucción de fin de ruta en sub. Una vez acabada la ejecución del procedimiento, se devolverá el control del programa al usuario y Access volverá a ponerse en guardia a la espera de un nuevo evento. Pues vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en la presentación. Tenemos aquí nuestro formulario crear artículo y tenemos dos botones de comando. Vamos a pasar al modo diseño y vemos que en el botón de comando vete anular tenemos asociada una macro al evento al hacer clic. Es decir, cuando yo en el formulario crear artículo pulse el botón de comando vete anular, se va a producir un evento que es el evento clic. Y ese evento clic lo que va a hacer es poner en marcha la macro que tiene asociada. Y esta macro que tiene asociada, como podemos ver aquí, for crear artículo, que es el formulario, el objeto vete anular, que es el botón de comando, y aquí tenemos el evento al hacer clic. La macro que tiene asociada es cerrar la ventana, es decir, nos cerrará la ventana. Vamos a verlo, ejecutamos el formulario y cuando yo pulse aquí, se produce el evento clic y se cierra la ventana. Bien, vamos otra vez al modo vista diseño y vamos a observar que aparte del evento al hacer clic en este botón de comando, también tenemos otros eventos. Normalmente en los botones de comando el evento más usado o el que prácticamente se utiliza es el de al hacer clic, pero tenemos otros eventos. Vamos a ver cómo actuaría otro evento, por ejemplo, al mover el mouse. El evento al mover el mouse es un evento que se produce cuando yo con el ratón paso por encima de botón de comando vete anular, porque estamos en los eventos de vete anular. Cuando pase por encima del botón de comando vete anular, se va a producir el evento al mover el mouse. Voy a asociarle un procedimiento para que cada vez que se produzca este evento, ese procedimiento se ejecute. Vamos a pulsar los tres puntitos y como vemos me va a dar tres opciones. Utilizar generador de macros, utilizar el generador de expresiones, que ya lo conocemos, o utilizar el generador de código, que se refiere al código en VBA. Vamos a emplear este último, le vamos a dar a aceptar y como vemos se nos va a abrir el editor de código VBA y a la vez se nos va a abrir aquí una subrutina o procedimiento que corresponde a la subrutina, como vemos aquí, del objeto vete anular en el evento mouse move, que es por donde nosotros hemos entrado al editor. Entonces tenemos aquí una cabecera en la cual tenemos el nombre completo, que es la unión de vete anular y mouse move, con una serie de parámetros que ahora no vamos a utilizar, y todas las instrucciones que nosotros pongamos aquí en medio son las que se van a ejecutar cada vez que se produzca el evento mouse move en el objeto vete anular. Bien, vamos a incluir una única instrucción para ver que esto es así. Y vamos a incluir la instrucción msgbots, realmente es una función, pero ya veremos más adelante lo que es una función, por ahora la vamos a tratar como una instrucción. Y msgbots lo que nos hace es abrir un cuadro informativo en el cual podemos ver un texto que nosotros le vamos a indicar mediante código VBA. Aquí vemos que hemos puesto la instrucción msgbots, hemos hecho un espacio y ahora nos sale los parámetros que podemos utilizar. Aquí abajo veis tenemos una etiqueta de ayuda en la cual nos dice qué parámetros podemos utilizar en este momento. Aquí nos dice en negrita que ahora debemos poner el prompt. El prompt es el mensaje que nosotros queremos que aparezca en el msgbots. Y el mensaje que vamos a poner, como es una cadena de texto, la pondremos entre comillas, será
estás pasando por encima de BT anular. Vamos a hacer que aparezca un MSG Box, un mensaje de texto, con este texto que tenemos aquí. Estás, atento a la A, pasando por encima de BT anular. Bien, podríamos poner más parámetros, poniendo aquí ahora la coma, nos iríamos al siguiente parámetro, que es la cantidad de botones que queremos poner, pero bueno, poniendo solamente el texto nos va a salir un MSG Box básico, que es lo que pretendemos. Solamente pretendemos ver que funcione realmente y que al producirse el evento mouse se va a ejecutar esta instrucción que es la de enseñarnos el MSG Box. Vamos a guardar esto, vamos a cerrar aquí, tenemos aquí nuestro formulario, ahora vemos que tenemos dos eventos con dos procedimientos diferentes, al hacer clic con una macro incrustada y el evento al mover el mouse con un procedimiento de evento. Vamos a ejecutarlo en modo formulario, en vista formulario, y veremos que ahora cuando yo pase por encima del botón BT anular, sin pulsar clic, simplemente por pasar, veis, aparece ya el MSG Box con el texto que nosotros le hemos puesto. Se ha producido un evento, que es el evento al mover el mouse por encima de BT anular, y ese evento ha hecho que se ejecute la subrutina que nosotros hemos creado. Bien, vamos a anular esa subrutina, simplemente lo hemos hecho a modo de ejemplo. Venimos aquí, vamos al editor de VBA y la seleccionamos toda y le damos a la tecla suprimir. Tenemos aquí la subrutina BT guardar clic, que hace referencia al botón de comando BT guardar, que todavía la tenemos que crear. Vamos a ir al botón de comando BT anular y vemos que tiene asociado al evento clic una macro incrustada, que esta macro, como hemos visto, es la de cerrar la ventana. Sin embargo, esta macro no es suficiente para que se realicen las funciones que nosotros queremos que se realicen al pulsar clic o al generar el evento clic en el botón de comando BT anular, porque aparte de cerrar la ventana, si hubiese un registro aquí, ese registro lo guarda. Vamos a comprobarlo. Vamos aquí. Antes de abrir vamos a abrir aquí artículos, la tabla artículos. Abrimos el formulario y vamos a crear una referencia. Por ejemplo, la 9999999Q, por poner alguna. Vamos a poner que esto es un parabrisas. Vamos a poner una categoría que es la de carrocería. Vamos a poner un PVP de 125,25, un descuento de un 30, ubicación 10100203, por ejemplo, y una nota pondremos aquí delantero. Bien, ya hemos puesto todos los datos para crear una referencia, pero decidimos que no la queremos crear y simplemente vamos aquí que es salir sin guardar. Si pulsamos, vemos que no se ha guardado, pero si yo actualizo, vemos que sí queda guardada. Y es lo que a mí no me interesa, que se guarde ese registro. Una cosa importante y que yo siempre recomiendo es que cada vez que nosotros creemos un código en nuestra aplicación, cuando acabemos, al día siguiente lo primero que tenemos que hacer o lo próximo que tenemos que hacer es comprobar que ese código funciona correctamente. Y la manera de hacerlo es intentar provocar el fallo en nuestra aplicación. En este caso, yo me di cuenta que al cerrar el formulario se graba el registro, por lo tanto tenemos que hacer algo más. Y eso que tenemos que hacer es deshacer primero el registro y luego salir del formulario, crear artículo con la instrucción de salida. Por lo tanto, tenemos que crear más funciones de las que nos ofrece el botón de comando BT anular que hemos creado a través del asistente de creación de botones de comando. ¿Cuándo vamos a utilizar un procedimiento y cuándo vamos a utilizar una macro? Yo siempre aconsejo utilizar la macro cuando la macro creada a través del asistente sea suficiente para la función que nosotros queremos crear con el botón de comando. Si la macro no es suficiente y tenemos que añadir más funciones, como es este caso, que tenemos que antes de salir o de cerrar el formulario tenemos que deshacer el registro, yo os aconsejo que lo que utilicéis sea el procedimiento a través de creación de código en VBA. Es mucho más sencillo y mucho más fiable. En este caso tenemos una macro incrustada,
como hemos visto, solo tiene la instrucción cerrar ventana y tenemos que incluir la de deshacer. Por lo tanto, vamos a optar por utilizar un procedimiento de evento a través de VBA. Para ello venimos aquí donde tenemos macro incrustada, extendemos y pulsamos sobre procedimiento de evento. Ahora, cuando yo le dé a los tres botoncitos, a los tres puntitos, se nos abre el editor de Visual Basic y a la vez se nos abre aquí y se nos coloca el cursor aquí, donde tenemos una subrutina referente al botón de comando vete anular y su evento clic. Y aquí es donde vamos a crear las instrucciones, una de ellas que nos deshará el formulario y la segunda que nos cerrará el formulario. Vamos entonces a crear la primera y la primera la vamos a crear a través del objeto form. Form se refiere, así tal cual, al formulario con el que estamos trabajando. En este caso veis que está aquí marcado for crear artículos. Pues form se refiere al formulario for crear artículo. Vamos a poner ahora aquí el puntito y nos da una serie de opciones. Nosotros lo que queremos hacer es deshacer el registro que se ha creado. Por lo tanto, utilizaremos la instrucción undo. Undo, que significa deshacer. Pues ya tenemos nuestra primera instrucción, que es a través del formulario deshacer el formulario o lo que se haya creado en el formulario. Si se ha creado el registro, deshará el registro. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué será? Cerrar el formulario. Y para cerrar un formulario tenemos que utilizar do cmd. Do cmd significa do de hacer y cmd de command o orden. Hacer la siguiente orden. Ponemos el punto y lo que vamos a hacer es cerrar el formulario. Por eso vamos a utilizar la instrucción close. Aquí la tenemos, close. Que lo que nos hará será cerrar el formulario artículo. Con estas dos instrucciones ya tenemos las funciones que queremos que realice el botón de comando vete anular, que es la de deshacer el registro y la siguiente cerrar el formulario. Y se tienen que hacer en este orden. Las instrucciones dentro de un procedimiento se ejecutan de arriba hacia abajo, en orden. Primero se deshará el registro y luego se cerrará el formulario. No podemos ponerlo al revés porque si cerramos primero el formulario, luego no encontrará el registro para deshacerlo. Por lo tanto, este es el orden que tenemos que utilizar. Vamos a guardar, cerramos aquí, vamos a ejecutar otra vez el formulario, pero abriendo la tabla de artículos, bueno, la tenemos aquí abierta. Vamos a ejecutar aquí el formulario en modo formulario. Y vamos a mirar de crear otra referencia. Esta vez va a ser la referencia 888888 y ponemos K, por ejemplo. Y esto ponemos que es una luna trasera. Categoría carrocería. PVP ponemos 233,25 con un descuento de un 30 también. Ubicación 10, 10, 01, 02. Y aquí ponemos térmica, que es una luna térmica, por ejemplo. Bien, ya la hemos creado y ahora decidimos que no queremos que se grabe. Y vamos a salir sin guardar. Pulsamos aquí, salimos sin guardar. Vamos a darle a actualizar y comprobamos que aunque le demos a actualizar ya no se ha grabado. No nos ha pasado lo de antes. Entonces el procedimiento que hemos creado es correcto. Igualmente tenemos que comprobar que aunque no pongamos ninguna referencia, también al pulsar se va a cerrar igualmente y no va a grabar ningún registro en blanco. Como vemos, es así. Por lo tanto, el procedimiento que hemos creado es correcto. Vamos a cerrar aquí. Bien, nosotros nos hemos dado cuenta que si nosotros vamos a los eventos de cualquier objeto, podemos entrar al editor de Visual Basic a través de ese evento. Aquí tenemos el evento vete guardar clic, que es por donde hemos entrado, y nos crea el procedimiento para crear las instrucciones para que se ejecute esa subrutina de vete guardar con el evento clic. Pero igualmente podemos entrar en el editor de Visual Basic a través de crear y el botoncito que tenemos aquí. Y también podemos entrar con las teclas de función Alt más F11. Si pulsamos aquí, nos entra directamente en el editor. Vamos a observar este editor de Visual Basic y vemos que tenemos varias zonas. Esta zona que tenemos aquí, esta zona grande, es la zona donde nosotros vamos a crear nuestro código en VBA, con los procedimientos o subrutinas que se tienen que ejecutar según los eventos. En esta parte de aquí tenemos un índice
donde están todos los formularios, métodos, etcétera, que utilicemos en nuestra aplicación. En este caso tenemos 2 formularios. Si aquí no saliera algún formulario es porque ese formulario a lo mejor no tiene ningún procedimiento en ninguno de sus botones de comando o en ningún objeto de los que tiene incluido y por eso no nos sale. Pero cuando utilicemos un procedimiento nos saldrá aquí. Tenemos por otra parte esta parte de aquí abajo que es la que hace referencia a las propiedades de los objetos, en este caso del botón VT guardar. Las propiedades, al contrario de lo que hacíamos en VBA Excel, no las vamos a modificar nunca a través de este cuadro, lo haremos directamente a través de código, es mucho más sencillo. Por lo tanto, esta zona de aquí la vamos a utilizar muy poco en Access. Bien, tenemos aparte, si estamos en el formulario for crear artículo, podemos pasar de uno a otro pulsando doble clic sobre él. Aquí vemos que no hay ningún procedimiento en for artículos, todo lo que hay son macros. A mí me sale aquí porque yo he hecho pruebas y me sale el for artículos. Si no os sale a vosotros es porque tenéis macros solamente. Hasta que no creéis un procedimiento no saldrá aquí for artículos. Bien, dentro de todos los objetos que podemos tener en los formularios, tenemos aquí un listado extensible donde tenemos todos los objetos del formulario for crear artículo, por ejemplo. Y dentro de esos objetos, pues tenemos aquí al lado todos los eventos que podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo coger ahora el botón VT anular, que lo tengo aquí, y con este botón VT anular crear el procedimiento que habíamos creado antes de mouse move. Lo tengo aquí. Le doy y veis que me crea aquí el procedimiento VT anular mouse move que hemos utilizado antes para presentar un MSG Box. Como veis, el funcionamiento del editor de Visual Basic es muy sencillo. Bien, lo próximo que haremos será crear el procedimiento o las instrucciones asociados al evento clic del botón VT guardar para que cuando, vamos a cerrar aquí, para que cuando ejecutemos o hagamos clic sobre este botón de comando se guarde el registro. Tened en cuenta que este botón de comando ahora no hace nada porque no hay ninguna instrucción en esa subrutina. Pero lo que pretendemos es que cuando grabemos aquí los datos de una referencia nueva que vayamos a incorporar a nuestra base de datos, al pulsar este botón, primero que se compruebe que hemos puesto los datos mínimos necesarios. Recordar que en nuestra tabla artículos teníamos una serie de campos que eran de entrada obligatoria. Entonces eso nos lo va a informar Access, pero nosotros podemos crear un código para que la información que nos presente sea un poco más clara. Lo veremos en el siguiente vídeo, que es cuando lo haremos. Pues, como digo, lo primero que haremos, la primera función que va a tener este botón, es la de comprobar que se han introducido los datos mínimos. Si no, avisar al usuario de que falta introducir algún dato. Una vez los datos mínimos sean correctos, lo siguiente que va a hacer este botón de comando es guardar la referencia dentro de la tabla artículos. Seguidamente actualizará la base de datos artículos y el formulario, vamos a hacerlo tal como vamos a guardar aquí, vamos a crear artículos, vamos a poner aquí nuestro formulario, pues como digo, lo siguiente que hará será guardar el registro y una vez que haya guardado el registro, actualizar tanto el formulario que tenemos detrás como la tabla artículo y a la vez cerrar este formulario crear artículo para volver al formulario anterior, que es el de mantenimiento de artículos, pero con la referencia que acabamos de crear aquí, de tal manera que veamos la referencia que se ha creado correctamente. Bueno, todo esto, como digo, va a ser un poco más extenso, lo vamos a crear aquí en diseño y en el procedimiento de evento que tiene asociado aquí dentro. Vamos a crear todas esas instrucciones. Esto lo veremos, como digo, en el próximo vídeo. Así pues, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.